Podemos ver y meditar cada vez que vemos la palabra del Señor. Nos damos cuenta una vez más que existe la luz y existe las tinieblas. Existe las tinieblas donde antes nos encontrábamos, la oscuridad, pero gracias al Señor que es la luz, hoy podemos ver mediante el Evangelio, mis hermanos. Ustedes pueden notar esta parte de la cara como está oscura. Era donde antes nos encontrábamos cada uno de nosotros cuando no conocíamos la palabra del Señor. Sobre esta parte de la cara vemos la luz, que es donde la luz nos ha reflejado, la luz de Cristo que ha venido a nuestras vidas y nos ha sacado de las tinieblas donde anteriormente nos encontrábamos. Recordemos claramente, mis hermanos, que nada muestra mejor las tinieblas de la mente de cada uno como nosotros los hombres, que el hecho de que cuando la luz había aparecido, recordemos claramente, se necesitaba un testigo, sobre todo, que llamara la atención sobre ella. Cristo es la verdadera luz, esa gran luz que merece ser llamada así. Por su espíritu y sobre todo por su gracia, Él va a iluminar todos los que son iluminados para la salvación, todos aquellos que ponen su fe en el Señor, en Cristo Jesús como el único Salvador y el único mediador. Recordemos que la gracia que el Señor pone en cada uno de nosotros, la salvación que entrega es solamente por gracia. No hay obras, no hay dinero, no hay nada que podamos hacer para poder llegar a esa gracia que solamente Jesucristo por la redención en la cruz puede dar. Y sobre todo los que son iluminados estamos agradecidos eternamente, y los que no son iluminados por Él permanecen en las tinieblas, permanecen en este mundo, permanecen guiados por el rey de estas tinieblas que sabemos que es Satanás. Vemos claramente en este versículo 7, notamos claramente cómo menciona en este hermoso pasaje del libro de Juan, capítulo 1, versículo 7, cuando dice que este vino a fin que todos creyeran, que todos creyeran en el Señor, mis hermanos, que todos creyeran por Él. Es decir, que los judíos en aquel tiempo, cuando está hablando en este versículo, a quienes predicaron, podrían a través de su testimonio creer que Jesús era la luz. Y es lo que el día de hoy nosotros sabemos, que Jesucristo es el único Salvador y es la única luz en nuestro caminar día a día, y es el verdadero Mesías. ¿Para qué? Para que estas palabras se tomaran sobre todo en un sentido limitado y no deben entenderse en cada individuo de este mundo. No hay otro individuo en este mundo que sea la luz como lo es Cristo en nuestra vida, tanto en nuestras vidas como en aquellas vidas donde predicamos y llevamos el Evangelio. Y no debe entenderse que nadie puede ser más luz que el único que hay, que es Jesucristo. El Evangelio es el que abre nuestros ojos. El Evangelio es que nos enseña el pecado en el cual vivimos cada día y por qué debemos arrepentirnos reconociendo a Jesucristo como nuestro único Salvador, sabiendo que venimos de venir a Dios arrepentido de nuestros pecados. Vemos claramente que todos estos judíos estaban muertos, como hoy en día muchas personas permanecen muertos. ¿Muertos por qué? Porque viven en las tinieblas, como el día de ayer podíamos haber vivido muchas personas, como nos encontrábamos tú, como nos encontrábamos yo. Pero vamos claramente en este versículo que Juan el Bautista comienza su testimonio, y sobre todo las multitudes entonces entran a ser, se van relacionando, y como a quien nunca llegó ni nunca pueden dañar más que los judíos, a los que solo dieron testimonio de que de Cristo, sus ojos enfocados. Y es que nosotros tenemos que enfocar nuestras mentes, abrir nuestros ojos al Evangelio cada día para poder proclamarlo y compartirlo con muchas personas que todavía hoy lamentablemente no lo conocen, porque sabemos que será Cristo por su gracia que abrirá esas mentes y va a renovar sobre todo los pensamientos de cada persona, poniendo la fe en el Señor únicamente, mis hermanos. Este testimonio que Juan el Bautista daba, cada uno de nosotros hoy lo podemos dar cuando predicamos el Evangelio, cuando apuntamos, cuando señalamos el pecado, cuando llevamos a las personas al arrepentimiento mediante el Evangelio. Aunque sabemos que la predicación del Evangelio es un medio, ¿cómo pudiéramos decir? Verdaderamente la persona debe poner la fe espiritual en Cristo más que todo. Pero nosotros podemos hacer el trabajo cada día predicando y llevando el Evangelio a muchas personas. Sin duda fue para muchos como lo predicó Juan,
y señala sobre todo el objeto de la fe, el objetivo más directo, mis hermanos, que es la fe y alientar a las almas a creer en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy como cristianos. Cuando compartimos la palabra, cuando evangelizamos, sobre todo cuando oramos por las personas para que sea el Señor teniendo misericordia sobre aquellos que no han puesto su fe en el Señor, en el único